Primero que todo, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias al Country Club Ejecutivo en Medellín por darme la oportunidad de desarrollar estos temas de, del conocimiento de astronomía desde la óptica de un aficionado, porque para los que no me conocen, pues yo soy médico, no soy astrónomo ni matemático, sino que soy un médico aficionado a observar el cielo. Y desde hace ya unos 6 años eh, estamos vinculados al Country Club Ejecutivos y por lo tanto, pues he tenido la oportunidad de hacer una serie de conferencias desde el conocimiento de un aficionado a la astronomía y por lo tanto, pues es una serie de conferencias que no son de muy alto nivel matemático para comenzar. Por lo tanto, pues eh, los datos que yo les comparto, pues tienen que ver con la investigación personal y el conocimiento personal sobre los temas. Entonces, desde esa época del año 2014, veníamos con las conferencias presenciales. Les pido el favor a las personas que están asistiendo que inactiven sus micrófonos para que no haya interrupciones durante la intervención. Al final de la intervención, entonces, podemos abrir entonces los micrófonos y, si es del caso, hacer las preguntas pertinentes y las responderé si estoy en capacidad de hacerlo. Muchas gracias. Entonces, desde el año 2014 comenzamos a reunir en el Country Club un grupo de personas interesadas con los temas de la astronomía y se fue conformando lo que hemos dado en llamar el Club de Astronomía del Country Club. Ay, 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 no me va a funcionar esto. Sí. Bueno, este año teníamos planificadas unas conferencias desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, pero se atravesó la pandemia del COVID-19 y replanteamos la programación en el mes de julio y hemos estado en el mes de agosto con una conferencia que se llamó Cómo empezar en astronomía. Luego hablamos de los colores de las estrellas, luego de los nombres de las estrellas y en el día de hoy pues vamos a hablar del mecanismo de Antikythera. Este mecanismo de Antikythera es un tema que no ha sido muy conocido o divulgado entre nosotros. De él conocí información hace unos 15 años y comencé a recopilar información y a la fecha pues hay muchos estudios, muchos artículos, hay videos que nos hablan de el avance en las investigaciones de este mecanismo. En la Grecia antigua, pues se han destacado 4 descubrimientos astronómicos increíbles. Los 2 primeros hechos por Aristarco de Samos, que vivió entre el siglo IV y el siglo III antes de la era común, o sea, antes de Cristo, que son el descubrimiento hecho por Aristarco de que los planetas orbitan el Sol. Luego esta teoría fue rebatida y desde Ptolomeo pues comenzó el hecho de que el Sol, de que la Tierra era el centro del universo y que los astros orbitaban alrededor de él, y esto estuvo vigente durante más o menos 1500 años. También Aristarco de Samos midió el tamaño de la Luna con gran precisión. Eratóstenes, que vivió entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo o antes de la era común o de nuestra era, pues midió la circunferencia de la Tierra. Y el cuarto gran descubrimiento de la Grecia antigua, pues es este mecanismo de Antikythera que nos va a ocupar hoy en los siguientes minutos.
Este mecanismo ha sido definido como una computadora analógica y la computadora analógica más antigua que se conoce hasta el momento. Vamos a desarrollar estos puntos durante la intervención para darles una idea general de en qué consiste este mecanismo, cuándo fue descubierto, qué personajes de la ciencia mundial lo han estudiado, teorías sobre dónde fue fabricado, cuándo fue fabricado, por quién fue fabricado, el esquema completo que se logró configurar en el año 2012, una reconstrucción que se hizo en el 2013 con nuevos hallazgos y algunas conclusiones. Y por último, pues los créditos que consisten en el documento base sobre el cual me guié para hacer esta presentación. Entonces, comencemos con algunas definiciones importantes. Es muy importante definir la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Esto es lo que conocemos hoy. La Tierra orbita alrededor del Sol, pero desde la Tierra vemos que el Sol es el que orbita alrededor de la Tierra por visión aparente desde nuestro sitio de observación. Ese plano de la órbita del Sol con respecto a la Tierra está inclinado 23 grados y medio con respecto al eje de rotación de la Tierra. Pero es muy importante el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, que está inclinado 5.1 grados con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Este es otro esquema importante que nos acerca más al estado orbital de la Luna alrededor de la Tierra, observando que la Luna tiene una parte de su órbita, digamos, en la parte norte o en la parte superior del plano de la órbita terrestre, y un plano por debajo o un trayecto por debajo del plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La diferencia entre esos dos planos es 5,1 grados, y vemos que esa órbita de la Tierra tiene dos puntos en los cuales se corta, que es el nodo ascendente cuando la Luna viene de la parte inferior, por decirlo así, a la parte superior de la órbita, y luego el nodo descendente que nos indica que la Luna pasa de la parte superior, por darle alguna denominación para entenderlo mejor, hacia la parte inferior de ese plano. Es muy importante porque cuando coincide la Luna en los nodos, ya sea el nodo ascendente o descendente, cuando la Luna está en ese punto y está alineada la Luna con el Sol y la Tierra, es cuando se producen los eclipses. Esta sería otra gráfica para mostrar cómo orbita la Luna alrededor del Sol y cómo orbita la Luna alrededor de la Tierra. Obviamente la Tierra inclinada a 23 grados y medio con respecto al eje de los polos solares. También recordemos que la órbita de la Luna, como la de los planetas, es elíptica, teniendo una zona en la cual la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita, que llamamos el perigeo, a 357.000 kilómetros, y una zona en la cual la Luna está más alejada de la Tierra, que llamamos el apogeo, que está aproximadamente a 407.000 kilómetros de la Tierra. En la astronomía básica antigua hay algunas definiciones que son importantes para tener en cuenta cuando se fue analizando los componentes de este mecanismo. Simplemente voy a enumerarlos y a explicarlos rápidamente. El mes lunar o sinódico es el intervalo que hay entre dos fases iguales de la Luna.
por ejemplo, entre dos lunas llenas o entre dos lunas nuevas o entre dos cuartos crecientes o entre dos cuartos menguantes. Ese mes lunar o sinódico es igual a 29,53 días. El mes lunar sideral es el tiempo que toma la luna en llegar a la misma posición sobre las estrellas fijas de la esfera celeste. Este ciclo dura 27,33 días. Es decir, la luna están en una posición con respecto a una estrella en el fondo de estrellas fijas y volver a ese mismo punto se demora 27,33 días. El ciclo metónico es igual a un múltiplo de un año más un mes sinódico, o sea, más 29,53 días. Eso es igual a 235 meses sinódicos, es decir, 19 años. El ciclo calípico es el resultado de adicionar un día cada 4 años al ciclo metónico. Eso da 365 días y un cuarto, y ese ciclo dura 76 años. El ciclo de Saros es el tiempo tras el cual la Tierra y la Luna regresan a la misma posición en sus órbitas. Ese ciclo se demora 18,02 años. El ciclo de Saros, entonces, determina la repetición de los eclipses tanto de Sol como de Luna. Es decir, cada 18,02 años se repite el mismo eclipse solar y en los mismos eclipses lunares. Lo que pasa es que no se repiten en el mismo sitio de la Tierra donde se observa el uno del otro, pero se repiten cada 18,02 años en las mismas condiciones. Solamente por conocimiento, el ciclo de Exeligmus es igual a 3 ciclos de Saros, o sea, 53 años más un mes. Y es muy importante tener en cuenta que la primera anomalía lunar descrita en la historia de la humanidad, es decir, la variación en la velocidad de la Luna en su órbita elíptica, fue hecha esa descripción por Hiparco en el siglo II antes de nuestra era. Recordemos que la órbita de la Luna, como lo de los planetas, es elíptica, y cuando la Luna o los planetas se acercan, la Luna se acerca a la Tierra o los planetas al Sol, la velocidad de la órbita aumenta. Entonces eso es lo que se llama, en el caso de la Luna, la anomalía lunar, que fue descrita por primera vez por Hiparco en el siglo II antes de Cristo. Los calendarios eran importantes en la antigüedad porque con esos calendarios se planificaban las actividades agrícolas, las actividades de la caza y la pesca, además de fijarse con los calendarios las fiestas religiosas. Los eclipses y los movimientos de los planetas eran interpretados como presagios de que algo iba a suceder en ese momento de la aparición de algún fenómeno, ya sea lunar, ya sea solar o ya sea planetario. Como dice el título, el mecanismo de Antiquitera fue ubicado o fue encontrado cerca a la isla de Antiquitera. Vamos a ver dónde es la isla de Antiquitera. Este es un mapa del mar Mediterráneo donde está Grecia, la actual Grecia, Turquía, Italia, etcétera. Si vamos haciendo un acercamiento, vamos entonces encontrando que está el mar Mediterráneo, la isla de Creta, la Grecia, Atenas con su capital. Si nos vamos acercando más, entre Grecia y Creta hay una pequeña isla, Activar el audio, que es la isla de Antiquitera o Antiquitira. En esa isla y en este lugar que señala la flecha ocurrió un naufragio que fue el lugar donde se encontró este mecanismo. Ese naufragio pues ocurrió durante una tormenta
en el mismo mar Mediterráneo donde se hundió esa nave que traía no solamente este mecanismo, sino otros objetos que veremos más adelante. Ese naufragio ocurrió aproximadamente entre el año 80 y el año 60 antes de Cristo, o antes de nuestra era, o antes de la era común. Era un barco mercante romano que traía tesoros griegos desde las islas griegas más orientales. En 1901 ocurrió otra tormenta que involucró a unos pescadores de esponjas que debido a esa tormenta se refugiaron en la isla de Antiquetera. Ellos venían de la isla de Simus, que es una isla más hacia el oriente de la isla de Antiquetera, muy cerca a las costas de lo que hoy es Turquía. Cuando la tormenta se calmó, los buzos volvieron a salir en busca de las esponjas, que era su objetivo, y encontraron el naufragio. Meses más tarde, con un grupo del gobierno griego, volvieron a la zona y rescataron una serie de objetos en los cuales había unos bronces raros como deformes o informes, mucha cristalería, ánfora, cerámica y joyería. Y había un objeto pesado e indistinguible que les captó la atención. Más tarde, como ese objeto fue extraído y fue puesto pues, en la atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno, ese objeto se desmoronó y empezó a mostrar que había unos engranajes corroídos de bronce, que estaban todos intercalados y que tenían unos dientes de 1,5 milímetros de largo. Eso fue como lo primero que observaron. La embarcación que hizo el hallazgo era una cañonera llamada Micali, y aquí están los integrantes de la tripulación de esa cañonera, que era su objetivo principal, era la pesca de esponjas. Y aquí está el señor de bigote, es Fotis Lindiakos, el capitán de esa cañonera, que está aquí en esta fotografía con su familia. Ellos eran oriundos de la isla de Simi. Esta fotografía es de 1890. Esta es una reconstrucción posterior de el naufragio y los hallazgos. Como ustedes ven, hay un objeto que es un brazo, un miembro superior en bronce que fue recuperado, entre otras cosas, de ese naufragio. Pero fueron muchos los objetos recuperados en el naufragio. Aquí ven ánforas de cristal, se ven monedas, se ven esculturas en bronce, esculturas en cobre, esculturas en piedra, etcétera. Pero había un objeto que no era muy claro en ese momento de la extracción, del cual en este momento hay 82 fragmentos que están en un museo en Grecia. Estos son los 82 objetos recuperados en ese naufragio y que son el objeto de estudio desde ese momento, de 1901, durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, intentando entender de qué se trata este mecanismo, de qué se trata esta estructura. Como ustedes ven, pues y en un naufragio de tantos siglos, pues el objeto, que es básicamente de bronce, pues está colonizado por los corales y es muy difícil a simple vista pues determinar su composición. Pero con el avance de la tecnología a través del siglo XX y lo que va del siglo XXI, pues se han aclarado muchas de las cosas, que eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Estos son algunos acercamientos a algunos de esos fragmentos donde se logran ver escalas con mediciones con mediciones muy milimétricas, otras no tan claras, pero se nota que son estructuras circulares.
Es decir, aquí había una mina para estudiar. Haciendo algunos acercamientos se logran observar algunas ruedas dentadas, como decíamos hace un rato, con dientes de 1,5 milímetros, y se observa que están unas ruedas sobre las otras, es decir, son varias ruedas superpuestas. ¿Quiénes han estudiado este mecanismo y qué han encontrado? Pues son muchos los nombres de las personas que han intervenido en estos estudios. Estos que ustedes ven al lado izquierdo, en azul, pues son algunas de las personas que comenzaron a estudiar este mecanismo con los medios tecnológicos que tenían en ese momento. El primero importante de ellos fue Albert Rehm, que vivió hasta entre 1871 y 1949. Este señor empezó a mirar que había unas inscripciones en esas reglas milimétricas que estaban sobre la superficie y concluyó que este mecanismo era un calendario estelar, porque en esas diferentes ruedas había un dial un dial que mostraba el calendario egipcio y otro dial que mostraba el calendario o los signos zodiacales. Él lo llamó parapegma. Parapegma se define como un instrumento de tipo astronómico que se empleaba en ese tiempo por lo general para conocer el trayecto entre el orto, es decir, la salida por el oriente, y el ocaso, es decir, la ocultación por el occidente de cada planeta o de cualquier astro. Recordemos o volvamos a ver algunas definiciones importantes para lo que vamos a ver enseguida. El ciclo metónico, que es de 19 años, el ciclo calípico de 76 años y el ciclo de Saros, que es de 1802 años. ¿Por qué es importante esto? Porque, por favor, cierran el micrófono que está abierto. Muchas gracias. Albert Rehm, en estas inscripciones que encontró utilizando los rayos X, unas inscripciones en griego, empezó a descifrarlas. Y en estas letras griegas, él con ayuda de filólogos lo tradujo y se dio cuenta que lo que decía ahí era que ahí se describía el ciclo metónico. En esta otra zona se describía el ciclo calípico y también inferior a este o en la parte inferior a este ciclo calípico estaba descrito el ciclo de Saros. Recordemos que la eclíptica es el camino que recorre el Sol durante el año discurriendo por las diferentes constelaciones zodiacales. Con todos estos estudios que hizo Albert Rehm, pues llegó con la ayuda de la tecnología que tenía en ese momento y con el conocimiento de las definiciones de la astronomía griega antigua, llegó a hacer este bosquejo de cómo era ese mecanismo. Un mecanismo que tenía varias ruedas superpuestas unas con otras, con engranajes que se movían con esta manivela que está aquí al lado derecho. Esta manivela hacía que este engranaje se moviera y a su vez se movieran todos los otros engranajes, y de acuerdo al diámetro de cada una de estas ruedas y a la disposición de sus dientes, pues unas ruedas se movían más rápido que las otras. Y cada rueda de esas representaba cada uno de los ciclos que hemos descrito. Entonces él definió que era un mecanismo de bronce, probablemente de manejo manual, alojado en una caja de madera de 34 por 18 por 9 centímetros, que tenía unas puertas adelante y otra atrás con inscripciones astronómicas que databan de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo o antes de la era común. El texto de la parte delantera es astronómico con muchos números que pueden relacionarse con movimientos planetarios. El texto de la puerta posterior
mezcla términos acerca de su construcción con periodos astronómicos, especialmente el ciclo de Saros. O sea que en la parte de adelante se representan los movimientos planetarios, es decir, Sol, Luna, planetas, y en la parte de atrás, digamos que está el manual de manejo del instrumento y se define el ciclo de Saros. Al mover los diales, el frontal muestra la posición del Sol y la Luna en el zodíaco y un calendario correspondiente a 365 días que puede ajustarse para los años bisiestos. Antes se sugería que el dial de atrás, el dial trasero superior, podía tener 5 anillos concéntricos con 47 divisiones por vuelta, mostrando los 235 meses del ciclo metónico, que recordemos que es de 19 años. Una última propuesta aumenta esto con un dial superior subsidiario, es decir, que depende del primero, mostrando el ciclo calípico de 76 años, un ciclo más preciso que el metónico para el ajuste de los años bisiestos. Esta es una reconstrucción a la fecha de cómo sería ese mecanismo de antiquetera. Una caja de madera con las dimensiones que hablamos anteriormente. En esta parte de adelante, pues la posición del Sol, la Luna, los planetas. Y en la parte posterior, que no tengo una imagen de él, más adelante la vemos, pues está el instructivo, digamos, del manejo del aparato y los ciclos de Saros. Luego vino Derek de Sola Price, que vivió entre 1922 y 1983, quien después de sus estudios definió el mecanismo como un gran reloj astronómico sin fin, es decir, para ser utilizado en forma continua, digamos, eterna, entre comillas. De este se han conservado al menos 20 ruedas de engranajes, incluyendo un muy sofisticado ensamblaje que probablemente funciona como una especie de sistema de engranajes epicíclicos o diferenciales. Con el estudio de rayos X, Charalambos Caracalos llegó más adelante a identificar esas ruedas que estaban en el interior de esos fragmentos y se ve muy claramente los dientes o las dentaduras de cada uno de esos engranajes que corresponden a esas ruedas que están superpuestas unas sobre otras. Con la ayuda de rayos X y tomografías computarizadas, pues se logró ver con mayor claridad esos dientes, y específicamente pues muestra lo que corresponde al ciclo metónico. Este sería el fragmento que se llama A, donde se observa pues la parte principal reconstruida aquí por computador y esta zona que corresponde al engranaje que conecta esta estructura con el exterior de la caja. Al moverse este engranaje, pues se moviliza esta gran rueda que a su vez moviliza las otras ruedas que están unidas a él. Me esperan un momento. Bueno, continuemos. Estos son algunos de los esquemas hechos por Derek de Sola Price como conclusión de sus estudios minuciosos de cada una de las ruedas que pudo observar. Ahí se observan lo que se llaman las ruedas diferenciales, unas más grandes con mayor número de dientes, otras más pequeñas, conectadas unas con otras para dar lugar al movimiento de los diales que están tanto en la cara anterior como en la cara posterior del mecanismo. Esta es otra representación esquemática de cómo era la disposición de cada una de esos engranajes, tanto en la vista, digamos, superior o perpendicular, como en la vista lateral. Reconstrucciones hechas por Sola de Price.
Para cada uno de esos fragmentos, pues hizo los estudios correspondientes y logró determinar o extraer en un esquema muy claro cómo era la disposición de cada uno de esos engranajes. Más dibujos, más esquemas, mostrando ya pues la caja externa. Esta sería la cara anterior, aquí sería visto de forma lateral, estando entonces los diferentes engranajes en el interior de esa caja. Más representaciones, aquí estaría la cara anterior, este sería el interior y este sería la cara posterior. Esta fue una publicación que hizo el señor Solá en el año 1984, si mal no leo, de sus hallazgos, y en esta fotografía pues hay una reconstrucción en cristal y en bronce de lo que sería el esquema que él logró dilucidar con sus estudios. Luego vinieron Alan Bromley y Michael Wright, quienes siguieron estudiando el mecanismo, y el señor Bromley llegó a esta conclusión, hizo una reconstrucción en metal de lo que sería el mecanismo. Miren la complejidad del mecanismo, cada una de las ruedas dentadas que conforman el mecanismo con la parte externa o la parte que es accesible por fuera de esa famosa caja, y que son las manivelas, por decirlo así, que movilizan los engranajes internos. Son estudios demasiado minuciosos, diríamos que con microscópicos, y ayudados por los rayos X y la tomografía axial computarizada, para llegar al final a reconstruir el mecanismo tal como se lo imaginaban según sus estudios. Este es el modelo de Michael Wright, al cual llegó después de sus estudios en el año 2005. Estando aquí la cara anterior y aquí la cara posterior. Luego se unieron otros equipos de investigación del Reino Unido y Grecia, de la Hewlett Packard de Estados Unidos, del Reino Unido y de el Museo Arqueológico de Grecia en Atenas, con cada uno de los integrantes de esos equipos, para enfocarse entonces en estos 82 fragmentos. Con datos obtenidos por el sistema de Hewlett Packard que se llama X-Tech, Kostas Kenikakis pues logró determinar en cada una de esos engranajes detalles importantes en texto, detalles importantes en cada uno de los engranajes, para ir formando entonces o allegando más información para hacer una reconstrucción más fiel de lo que es el mecanismo. Este instrumento Blade Runner, que también se llama como X-Tech, es una máquina de 8 toneladas de rayos X del tipo de tomografía axial computarizada como la que se utiliza en medicina, y pudo aislar cada capa de engranajes y unos 3.000 caracteres de los que hacen parte de quizás 15.000 caracteres que se calcula que tiene ese mecanismo. O sea que los estudios, según este dato, pues están apenas en etapas iniciales, a pesar de que el objeto se encontró hace 119 años. Se descubrió que el engranaje principal, ubicado en la parte posterior, tiene 223 dientes, que corresponde al ciclo de Saros. Se hizo una decodificación de cada uno de los glifos griegos que se encuentran en cada una de esos engranajes, y aquí hay algunos ejemplos de ellos. Aquí está la descripción de
de los ciclos, de los eclipses lunares, de los eclipses solares, de las horas y de algunas barras que aparecen también dentro del mecanismo. Esta es una reconstrucción en físico del mecanismo, donde por medio de la utilización del mismo, ya vimos antes esta parte, aquí estaría la manivela que mueve los engranajes internos, y acá en la parte anterior pues se predicen los eclipses. Esta fue una de las conclusiones de este otro estudioso del mecanismo, Tony Frith, en el 2014. Y en la parte posterior pues están descritos los ciclos de Saros. Este es el mecanismo interno por medio del cual se describe o se revive la anomalía lunar, es decir, el cambio de velocidad de la Luna con respecto a la Tierra, de acuerdo a la posición de la Luna con respecto a ella en su órbita. Como ustedes ven, es una serie de engranajes internos que con su movimiento en la parte más externa, en este dial, muestra cómo es que la Luna cambia su velocidad a medida que va pasando el mes. Es espectacular, es asombroso cómo construyeron estos engranajes para que en la parte externa del aparato o del mecanismo se mostrara realmente cómo es que cambia la velocidad de la Luna a través del mes. Vamos a ver aquí enseguida cómo se integran esos fragmentos luego de los estudios que se han realizado. Es un video que quiero que vean con atención. Ustedes observan que en el video se muestran algunos de los fragmentos que sirvieron de base para hacer la reconstrucción, y en esta imagen final, cómo sería ese mecanismo si lo pudiéramos tener completo hoy. Entonces, en resumen, el filólogo alemán Albert Rehm, que comenzó sus estudios en 1905, fue el primero en comprender que este mecanismo era una calculadora astronómica. Derek de Sola Price, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en New Jersey, en 1955, sugirió que este aparato era operado al girar una manivela o dos manivelas por fuera del sistema de engranajes. Al girarla, el usuario podía situar la máquina en cierta fecha indicado en un calendario de 365 días ubicado en la parte frontal del aparato. Y un segundo dial concéntrico con el calendario representaba o representa los 12 signos zodiacales. Michael Wright, curador del Museo de Ciencias de Londres, junto con Alan Bromley, científico en computación de la Universidad de Sydney, tomaron los primeros rayos X tridimensionales y descubrieron un mecanismo epicíclico en el frente que calculaba las fases lunares. Las inscripciones en las tablas externas, especialmente en la posterior, son un manual de instrucciones y fueron develadas por medio de una técnica llamada mapeo polinomial de textura. Ese es el resumen de los estudios de Albert Rehm, Derek de Sola Price, Michael Wright, Alan Bromley. Ahora, ¿dónde fue fabricado? Es un enigma. Este esquema nos muestra probablemente el sitio donde fue fabricado. Fue fabricado en esta zona entre lo que es entre el Asia Menor y Grecia. Todo por... Me interesa mucho este tema, pero bueno. Por favor, inactivamos el micrófono, gracias. Según los objetos encontrados en el naufragio, que son estos que están aquí esquematizados, pues parece que el origen de este instrumento está en esta zona,
entre Grecia y el Asia Menor, más hacia el Asia Menor. Y ustedes ven acá Éfeso, ven la isla de Kos, ven la isla de Rodas. Parece que ahí fue el origen, parece, porque no está muy bien establecido. Cicerón hizo esta referencia en uno de sus documentos que se llama De Natura Deorum, el planetario, entre comillas, recientemente construido por nuestro amigo Posidonios, el cual con cada revolución reproduce los mismos movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas que tienen lugar en el cielo cada noche. Miremos que Posidonios vivió entre el 135 a.C. y el 51 después de Cristo. Esto sugiere una conexión con la isla de Rodas. Es apenas una hipótesis. Cicerón también escribió: este globo en el cual fueron delineados los movimientos del Sol y la Luna y esas 5 estrellas llamadas vagabundas, que son específicamente los planetas, Arquímedes había pensado representar con precisión en un solo dispositivo para agilar los movimientos diversos y divergentes con sus diferentes tasas de velocidad. Eso lo escribió Cicerón y hace referencia a Arquímedes. Eso nos lleva a pensar que pudo haber sido Arquímedes, que vivió entre el 287 a.C. y el 212 a.C. y que vivió específicamente o que lo hizo mientras estaba viviendo en Siracusa, que está en la isla de Sicilia. Entonces nos refiere que probablemente el instrumento fue fabricado en Sicilia. Entonces tenemos, fue fabricado en Rodas, fue fabricado en Sicilia. En este mecanismo está en uno de sus fragmentos, específicamente el fragmento B, la descripción de los Juegos Olímpicos. Estas inscripciones que están resaltadas en rojo corresponden a estos textos en griego que están aquí al lado derecho, donde están descritas las ciudades o los sitios donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad. Entonces, si trasladamos estos nombres al mapa, pues los Juegos Olímpicos están en estos puntos rojos del mapa. Entonces, fue construido en Sicilia, fue construido en Rodas, fue construido en Grecia. También había otros objetos que tenían procedencia de Italia y desde la isla de Sicilia, y recordemos que Antiquitera está acá en esta zona. Entonces hay información dispersa, información como no muy coherente para determinar cuál fue el origen de este mecanismo. Teóricamente, por los hallazgos en el naufragio, pues podría decirse que el origen del mecanismo está en esta zona del mar Mediterráneo. Estas son las descripciones de las diferentes Olimpiadas, de manera que no se sabe si fue en Sicilia, en Rodas, en el Asia Menor, si fue en Grecia, específicamente en la Grecia continental. No se sabe dónde fue fabricado, está en dudas todavía. Ahora, ¿cuándo fue fabricado? Pues los objetos que se encontraron en el naufragio son objetos que datan entre el siglo IV y el siglo I antes de Cristo. Siempre son 400 años de margen para determinar en cuál de estas fechas que están aquí arriba, ¿cierto? Entre el cuarto año antes de Cristo y el cuarto siglo antes de Cristo y el primer siglo antes de Cristo. O sea que es un margen muy amplio para determinar la fecha precisa. Hay algunas teorías en el tiempo, haciendo un gráfico del tiempo, pues se sabe que el naufragio ocurrió, al parecer, en el año 65 antes de Cristo. Aquí sería el naufragio cerca a la isla de Antiquitera. Esto parece estar muy claro.
y se cree que el mecanismo, por la datación que se ha hecho de los fragmentos, ocurrió o fue construido aproximadamente en el año 205 antes de Cristo. Pues es un margen entre siglo IV antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, pero los estudios hasta el momento han arrojado la conclusión de que probablemente fue construido en el año 205 antes de Cristo, que corresponde con algunos de los personajes que están acá. Oye, ¿tú a qué horas te vas a acostar? Por favor, cierran el micrófono. Gracias. Ahora, ¿quién construyó ese mecanismo? Más dudas todavía. Volvemos acá a la fecha del naufragio, año 65 a.C., y según la datación fue construido aproximadamente en el año 205 a.C. Y para esta época pues estaban viviendo estos personajes. Eratóstenes, Apolonios, y estos amigos fueron discípulos de Arquímedes, a su vez de Aristarco y a su vez de Calipos. Entonces, se ha centrado en estos tres personajes el origen del mecanismo, no porque ellos lo hayan construido directamente, sino porque con sus ideas alguien lo construyó. Alguien lo construyó, pudo haber sido Apolonios, pudo haber sido algunos de los alumnos de Arquímedes, inclusive pudo haber sido Hiparco, pero no hay ninguna certeza de quién fue el constructor. Las preguntas que se refieren aquí al origen del mecanismo, es decir, de dónde, de qué lugar de la Tierra procede el mecanismo y quién lo creó, hasta ahora están sin respuesta. Hay apenas hipótesis. La mayor parte de la carga del barco hundido procedía de Pérgamo, Kos y Rodas, que son islas que están hacia el oriente de la Grecia continental. Entonces, probablemente proceden o de Pérgamo, o de Kos, o de Rodas. Es conjetura natural que fuera Hiparco u otro astrónomo de Rodas quien lo construyera. Entonces, entra Hiparco a ser parte pues, de los posibles constructores de este instrumento o este mecanismo, y apoya esa idea, la inclusión en el mecanismo de la anomalía lunar en su órbita, que fue descrita por primera vez por Hiparco. Otra teoría concluye que tal vez fue construido por Arquímedes o por otras personas que siguieron su tradición, es decir, o construido por él o algunos de sus alumnos. Este instrumento era un dispositivo de demostración del movimiento del Sol y la Luna y los planetas. Era un juguete de una persona rica. Era la herramienta de un astrólogo. Representa este aparato mecánico el cosmos. Fue la visión de un gran científico. Era una máquina calculadora. Era una computadora analógica. ¿A cuál de ellos apuntar? Todavía no hay una certeza 100%. Esta es una reconstrucción del esquema completo hacia el año 2012. Luego de todos los estudios de los que han intervenido desde 1905 hasta esa fecha del 2012. Como ustedes ven, es un mecanismo de engranaje supremamente complejo. Y miren que cada uno de los engranajes ya tiene su denominación, y tal es el avance de los estudios que este mismo esquema en 2 dimensiones pues ha sido trasladado a máquinas en 3 dimensiones que funcionan a la perfección. Esta es una reconstrucción del año 2013 con todos los estudios hechos hasta el momento. Aquí estaría la cara anterior, aquí la cara posterior, y este sería el interior del mecanismo, ya con la integración
de todos los engranajes hasta el momento. Esta sería la parte de la manivela, de una de las manivelas que moviliza este engranaje principal, y este a su vez mueve todos los otros engranajes para dar como resultado final en esta zona pues la aparición de los eclipses, y en la parte posterior, y en la parte anterior pues la posición del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos hasta ese momento. Algunas conclusiones. Es el computador analógico más antiguo conocido. Fue construido durante el año helenístico. Esa ha sido una conclusión del año 2013 hasta ahora. Fue construido entre el año 150 y el año 100 antes de la era común. Este mecanismo específicamente. Pudieron haber existido otros mecanismos similares o iguales hasta 200 y 300 años antes de Cristo, sobre todo pues por quien probablemente lo ideó y construyó el primero, que pudo haber sido, como vimos, o Arquímedes, o pudo haber sido Apolonio, o pudo haber sido Hiparco de Alejandría. Cualquiera de ellos pudo haber sido. Pero este específicamente, por la datación de sus componentes, fue construido entre el año 150 y el año 100 antes de Cristo. Recordemos que el naufragio fue en el año 65 antes de Cristo. Fue construido por científicos griegos con conocimientos en astronomía, matemáticas, física, ingeniería y metalurgia. Representa la posición del Sol, la Luna con sus fases, predice los eclipses de Sol y de Luna, muestra las fechas de los Juegos Olímpicos, que pues no solamente eran los Juegos que ya conocemos como olímpicos en Grecia, sino los Juegos de Pitián, de Isthmian, Nemeas y Naán. Este aparato fue útil para la agricultura, la pesca y la caza, porque muestra entonces las posiciones de los planetas, la posición de la Luna, y entonces sirvió para orientar a los residentes de esa zona donde construyó, donde se fabricó, tanto para la agricultura, la pesca y la caza. Fue diseñado para hacer observaciones, como una computadora astronómica, como calendario, útil para la meteorología y la climatología, y para medir la longitud y la latitud geográficas. Calcula este mecanismo la posición del Sol y la Luna, las fases lunares y los eclipses solares y lunares, que como dijimos al principio, es un mecanismo que ha sido definido como sin fin, es decir, puede ser utilizado durante muchos siglos. Su origen no está completamente esclarecido, no hay pues una precisión o una aseveración clara de dónde procede el instrumento. Se sabe que es de esa zona entre Grecia y el Asia Menor. Esta presentación la tomé de un video pues, que está residente en YouTube, que fue ofrecido por una conferencia ofrecida por el doctor Tony Fried en el año 2015. Fue lo más reciente que pude encontrar en información sobre el mecanismo. Este es el doctor Tony Fried. Durante su conferencia, es un ingeniero mecánico del University College de Londres. Esta es la reconstrucción final del mecanismo de antiquetera, y aquí hay un link en YouTube donde se puede encontrar el video. El video no tiene traducción al español, es en inglés. Y existen otros videos que han sido hechos y producidos en Alemania y en Grecia, y por lo tanto pues están o en alemán o en griego, y son pues para uno que no conoce esos idiomas son muy difíciles de interpretar, y no hay forma como de pasarlos o al idioma inglés o al idioma español. Pero este video que fue en el año 2015, pues nos acerca bastante al estado actual del arte en el estudio de este mecanismo. Vamos aquí a ver rápidamente una descripción
una reconstrucción virtual del mecanismo para terminar.
Muy bien, eso era lo que tenía para contarles. Pues no ha sido una cosa muy minuciosa porque esto tiene mucho más información, tiene información matemática con fórmulas, etcétera. Yo pues no soy muy dominador de ese tema, pero creo que le hemos dado una visión somera a lo que es el mecanismo de Antiquetera y la importancia que tiene para la predicción de la posición de la Luna, sus fases, la posición de cada uno de los 5 planetas conocidos para ese momento y la anomalía en el movimiento de la Luna descrita por Aristarco y el ajuste de la adición de un día cada 4 años, etcétera. Miren que es un mecanismo muy completo teniendo en cuenta la probable fecha en la que fue construido, es decir, más o menos 100 años antes de Cristo. Pues por lo menos este aparato. Probablemente se construyeron otros en siglos anteriores al siglo I, pero pues hasta ahora no se han encontrado. Yo les agradezco mucho la atención y si tienen alguna pregunta que yo esté en capacidad de responderles, con mucho gusto.